Vamos a orar, hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, una vez más, Dios mío, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Señor Jesús, bendiga esta clase que vamos a tener y que podamos aprender cada día más. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te pido. Amén. Bendito Jesús. Bien. Voy a comenzar leyendo el capítulo 15 y vamos a estudiar desde el versículo 1 al versículo 6. Vamos a ver si lo avanzamos. Bien, el versículo 1 del capítulo 15 del libro de los Hechos dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Tengo aquí una información y vamos a leer. Pensaríamos, hermanos, que la iglesia de Antioquía de Siria era una iglesia perfecta, ¿verdad? Pero en este capítulo encontraremos que la realidad era completamente diferente. Llegaron algunos judíos convertidos que venían de Judea. Con cierta autoridad trajeron una enseñanza, comenzaron a enseñar, y esta enseñanza perturbó a la iglesia de Antioquía. Trajo un poco de problemas a la iglesia de Antioquía. La enseñanza era que los hermanos gentiles tenían que circuncidarse para alcanzar la salvación. Estos judíos legalistas querían conseguir que los hermanos gentiles mezclaran la ley con la gracia, y esto provocaba división entre los judíos y los gentiles. El pensamiento de estos judíos era que no podían abandonar la ley mosaica. Creían que era necesario guardar todos los ritos de la ley y exigían que los gentiles también tenían que cumplir. En realidad podemos ver y aprender que estos judíos aceptaron el evangelio, pero no entendieron realmente lo que significaba el evangelio que estaba basado en la persona de Cristo. Este tipo de judíos que trajeron esta enseñanza creían que los gentiles debían entrar a la iglesia por medio del sistema mosaico. Y voy a explicar un poco sobre las costumbres hebreas. Estos judíos, vamos a entender un poquito. Estos judíos tenían esa forma de practicar las leyes judías. Eran del momento que ellos eran hebreos, según el Antiguo Testamento, por ser hebreos, venían a ser descendientes de Abraham. Ellos creían que eran salvos y que tenían que esforzarse por mantener su salvación realizando obras. Tenemos una cita bíblica que es en Lucas capítulo 18, el versículo 18. Dice la palabra del Señor: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Por esa razón es que estoy explicando que ellos pensaban que tenían que realizar obras para alcanzar la salvación. Este joven le preguntó al maestro, le preguntó a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Solamente creían que realizando cosas podían alcanzar, y por eso es que ellos enfatizaban en gran manera para realizar ritos, pensando que de esa manera podían alcanzar la salvación. Basado en esto, hermanos, encontramos que estos judíos imponían a los hermanos gentiles que se hicieran la circuncisión. Y claro, esto trajo mucho contratiempo a los líderes de la iglesia de Antioquía.
Ahora, seguimos leyendo el versículo 2 del capítulo 15 de Hechos y dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Miren, hermanos, dice aquí que ellos tuvieron una discusión no pequeña, ¿verdad? Recordemos que era una situación doctrinal, primeramente, era una situación doctrinal, y que estos judíos trataban de poner sobre los hermanos un yugo judío, y esto no era legal. Además, Pablo y Bernabé predicaban sobre el Evangelio de Jesucristo. Y esto él enfatizaba, Pablo, que Jesucristo había venido y había muerto en la cruz del Calvario. Y que había, en la muerte que Jesucristo hizo y resucitó y derramó su sangre, fue roto todo este tipo, fue derribado todo esto. Porque la salvación es por gracia. Y entonces aquí en el versículo 2 se dispusieron que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén junto con algunos ancianos y apóstoles para tratar esta delicada situación. En realidad, Pablo y Bernabé se encontraban muy preocupados porque de alguna manera se sintieron responsables sobre este tipo de enseñanza que estos judíos trajeron. Y recordemos que esta situación es una situación que viene para salvación de aquellos que estaban aceptando el Evangelio de Jesucristo. Entonces, esto tenía que tratarse con mucha sabiduría. Ahora, vamos a leer el versículo 3 del capítulo 15, que nos dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Aquí tenemos algo precioso, hermanos. Mientras Pablo y Bernabé iban camino a Jerusalén, fíjese que pasaron justamente por Fenicia y Samaria. Estas eran iglesias pequeñas que en el primer viaje misionero, Pablo tuvo la oportunidad de predicar en estas personas. Y aquí se formó una iglesia en Fenicia y también se formó una iglesia acá. Y vemos que cuando pasa para Jerusalén, Pablo se detiene en estas pequeñas iglesias y comienza verdaderamente, a mí me sorprende, hermanos, a mí me sorprende esa forma de evangelizar de Pablo. No está preocupado por la situación de Jerusalén, claro que sí que está preocupado, pero él entiende que es más importante mientras él aprovecha toda oportunidad para seguir hablando de las grandezas de Dios. Vemos cómo Pablo testifica de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está glorificándose en el pueblo gentil. Y vemos cómo da la noticia con gozo y en realidad esto causó tanto gozo en estas dos pequeñas iglesias que dice que se regocijaron de alegría de ver cómo el pueblo gentil había aceptado el Evangelio de Jesucristo. Y verdaderamente sí causa alegría y gozo, hermanos, cuando un alma viene a los pies de Cristo. Hay gozo, hay regocijo. Mire, no hay mejor milagro que pueda existir que un alma venga a los pies de Cristo. Sí, es verdad, nos regocijamos con los grandes milagros que Dios hace. Pero cuando se salva un alma, cuando una alma viene
sale de las tinieblas hacia la luz admirable. Hermanos, eso es el mejor milagro que puede existir, que un alma venga, sea rescatada y venga a los pies de Cristo, hermanos. Esa era la actitud de estos hombres de Dios, ese ejemplo que Pablo y Bernabé nos están dejando, que ellos aprovechaban cualquier minuto, no importando las circunstancias. Estaban atravesando esta situación preocupante, pero pasaron por ahí y de pasada ellos no fueron con quejas. Ellos no fueron, sí, vamos a arreglar un problema, mira que estos, no, no, no. Ellos fueron y dieron las buenas nuevas, las buenas noticias de que había un gran pueblo gentil que estaba aceptando el evangelio de Jesucristo, hermanos. Ahora vamos a leer el versículo 4. ¿Qué nos dice el versículo 4? Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. En otras palabras, pareciera que estaban en pleno culto, hermanos, cuando llegaron a Jerusalén. Porque inmediatamente dice que cuando les recibieron a todos los que estaban ahí, inmediatamente les dieron la palabra. Y vemos que nuevamente encontramos a Pablo y Bernabé dando el informe a la iglesia de Jerusalén. Le están contando todas las grandezas, todo lo que Dios se ha glorificado durante estos 3 años que Pablo viajó. Y Pablo está dando todo lo que Dios había hecho, cómo el Señor se había glorificado. Y yo me imagino que igualmente el pueblo se regocijó, se alegró de escuchar a Pablo y Bernabé. Dice que él fue un instrumento para la gloria de Dios. El viaje de estos misioneros y como ellos habían sido para la gloria del Señor. Hermanos, aquí no vemos que Pablo se está gloriando, ni Bernabé. Aquí no vemos que él está contando las grandezas. Él está enfatizando mucho lo que Dios hizo a través de ellos. Él está enfatizando cómo el Dios toca los corazones a través de la palabra para traer almas al redil. Amén. Eso es muy importante, hermanos. Ahora vamos a leer el versículo 5, hermanos, del libro de los Hechos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mire, estos judíos judaizantes que se atrayeron esta enseñanza completamente errónea, ellos pensaron que de esta manera ellos podían hacer que la ley, lo que ellos practicaban, que no dejaron de practicar, también se pudiera imponer en los hermanos gentiles. Entonces, por eso es que dice el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos. Estos eran creyentes, estos judíos creyeron al principio. Estos judíos creyeron, pero ellos pensaron que tenían que también seguir practicando la ley. Y a la final vinieron a ser considerados como una secta. Ahora, ¿qué es secta? Aquí yo tengo. Es un grupo religioso que niega una verdad y fundamento de la fe. Y esto es un impedimento para que una persona sea salva. Secta son personas que tergiversan las verdades de la palabra de Dios. Hermanos,
Estos judaizantes decían que era necesario circuncidarlos y aún más que guardaran la ley de Moisés. Y ellos pensaban que estaban bien, que estaban haciendo decisiones correctas. Recordemos, hermanos, que estos judíos habían creído, pero verdaderamente tenían un conocimiento a medias de lo que era el Evangelio de Jesucristo. Si nosotros o cualquier persona, hermanos, añade algo al Evangelio, deja de ser Evangelio y se transforma inmediatamente en una simple religión, en conjunto de ritos o de cosas que se inventen, hermanos. Deja de ser llamado y deja de ser el Evangelio de Jesucristo. Es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que cualquier cosa que no se encuentre en la palabra de Dios, uno no puede recibir como una enseñanza y mucho menos como una doctrina. Y más en este delicado término de la salvación, hermanos, porque la salvación viene para nuestra alma, es el futuro de todo ser creyente que quiere llegar a las moradas celestiales. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de aceptar cualquier cosa que está allá afuera hablando y pensando que el evangelio se tiene que hacer cosas para alcanzar la salvación. Vamos a leer el versículo 6. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Sí, hermanos, tuvieron que reunirse, hermanos. Hubo una acalorada discusión. Pablo, Bernabé tenían la convicción, la seguridad de lo que era el Evangelio de Jesucristo, pero más sin embargo también la gente, los ancianos de Jerusalén, me imagino que esto era acalorado el tema. Y yo tengo una cita bíblica en Gálatas capítulo 2 y vamos a leer el versículo 16. ¿Qué dice? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí habla en Gálatas bien clarita la palabra del Señor. Sí, hermanos, es necesario creer lo que la palabra de Dios dice. Ahora, hermanos, yo quiero explicar bien este tema. Yo quiero cogerme un tiempo para explicar antes de terminar esta clase, porque queremos estudiar bien minuciosamente este tema. Y voy a explicar. Recordemos que en esta dispensación estamos en la dispensación de la gracia. La salvación de un creyente no tiene ningún otro fundamento que nosotros querramos inventar o que por ahí aparezca, hermanos. Ustedes sabían que Cristo vino para librarnos del yugo. Cristo consumió el pacto en la cruz del Calvario. La sangre vertida, el sacrificio perfecto, hermanos. El hombre no necesita poner, hacer, crear nada nuevo para conseguir la salvación. Porque la salvación es simple. Cristo pagó el precio. Tan solamente tenemos que creer, que aceptar por la fe en Jesús como Salvador de nuestras almas, de su alma. Y repito, es por gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo.
nuestro Salvador. Todos tenemos que llegar a Cristo por la fe. No existe otra manera. Y solo para Él y solo por Él. Jesucristo es nuestro Salvador. Y además de que Él es nuestro Salvador, y además de que Él vertió su sangre en la cruz del Calvario, Él pagó el precio, Él hizo todo, hermanos, para que nosotros creamos en la palabra, creamos en el sacrificio de Jesucristo, hermanos. Tenemos una cita bíblica que lo dice todo, hermanos, y es en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice así. Todos creo que lo sabemos de memoria, pero yo lo voy a leer. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es claro, hermanos. Cualquier persona, cualquier secta, cualquier denominación que quiera imponer, que tienen esa cosa de que sí, que si tú das tanto de dinero, tu alma está segura, o que si tú haces esto, tu alma, la salvación está segura. Hermanos, hay mucha gente que impone cosas, ritos. Hermanos, como le digo, eso deja de llamarse el Evangelio de Jesucristo. Esta es palabra de Dios, hermanos. Nadie puede justificarse por obras. Nadie puede ser justificado por ritos, por cosas que se hagan. Nadie puede decir: yo soy muy bueno porque yo regalo, porque yo doy, porque yo visito a los enfermos, porque yo hago esto. No, hermano. Es parte del trabajo que todo creyente tiene que hacer. Pero eso no es que va a llenar un requisito para que usted alcance la salvación. La salvación la dio Jesucristo cuando escaló a la cruz del Calvario, hermanos. Y entonces, por eso que dice Juan 14, 6, yo, Jesús hablando, yo soy el camino. Usted ve, yo soy el camino y soy la verdad y la vida. Y aclara bien, nadie, oiga, nadie viene al Padre si no es por mí. Su palabra es clara, su palabra es, mire, no hay confusión. Gente que no estudia la palabra, que está escuchando y repitiendo lo mismo, quizás vayan atrás de otra gente. Pero la palabra de Dios es bien clara. Vemos, hermanos, que estos judíos creían que los gentiles debían entrar a la iglesia por medio del sistema mosaico. Y esta era la discusión, la situación que estaban enfrentando la iglesia de Antioquía. Y todas las iglesias, hermano, porque estos judaizantes habían venido enseñando esto. Hermanos, hemos terminado esta parte del versículo 6. Hemos estudiado del capítulo 15, del versículo 1 al 6. Si Dios nos da vida, para la próxima semana estudiaremos desde el versículo 7 al versículo 14. Hay temas bien grandes, bien importantes que aquí se van a tomar en estos siguientes versículos. Y verdaderamente yo quisiera que usted se ponga a estudiar un poquito más para ver qué más, porque hay mucho material, hermanos, que podemos sacar. Voy a aprovechar este día, hermanos, para desearle un feliz Día de las Madres a todas las hermanas presentes en esta clase. Que el Señor las bendiga, hermosas madres, valiosas, valerosas, fuertes, guerreras, que siempre están luchando espiritual, física. Y es importante, hermanos, en el medio de esta situación, pero sabemos, hermanos,
que Dios está con nosotros. Tenemos la seguridad y la certeza de que Dios está con nosotros. Que en este día, hermanos, se celebre el Día de la Madre, de todas las madres lindas del mundo entero, hermanos. Y que Dios bendiga a cada madre. Que Dios bendiga a todas las madres del mundo, hermanos. Aquellas madres que han perdido familiares están sufriendo, pero que Dios les fortalezca. Y aquellas que también estamos orando para que guarde nuestra familia, para que guarde esta ciudad, para que guarde todos los de alrededor de nuestra iglesia, la familia cristiana del mundo entero, hermanos. Que Dios conteste las peticiones de cada una de ustedes, madres. Y quiero desearles un feliz Día de las Madres. Yo les abrazo en el amor del Señor y deseo de todo corazón que disfruten, y no solamente este día, sino todos los días del año, hermanos. Que sus hijos sean bendecidos, su familia, sus generaciones sean bendecidos. Feliz Día de la Madre a todas las hermanas que estén mirando este video, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les prospere, hermanos. Que la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes y a toda la iglesia en general y a todos los que escuchan este video, hermanos. Que Dios les bendiga y les guarde. Gracias, hermanos, y un placer haber estado una vez más con ustedes.